tardes, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia de el honorable magistrado, procurador general adjunto, el licenciado Fran Soto, quien es el encargado de la unidad y de la división de asuntos complejos de la Procuraduría General de la República. Magistrado, en nombre de la Fundación le agradezco el que en estos momentos me haya permitido compartir el conversatorio de la Fundación con usted, así que se lo agradezco infinitamente. Gracias a ustedes, Sergio Tulio, por invitarnos a nosotros a conversar con ustedes sobre las cosas que estamos haciendo en la Procuraduría, a ti, a la FINJO, que siempre han sido unos aliados incondicionales con nosotros, y estamos siempre dispuestos a cooperar y a trabajar conjuntamente. Bueno, yo tengo que comenzar hablando con usted de lo que es la política criminal que se diseña desde la Procuraduría General de la República. Creo que por primera vez ya desde el Estado se ha creado la conciencia de cuáles son los componentes de esta política. Y sabemos que esta división de asuntos complejos viene trabajando en esa dirección. ¿De qué de lo que se trata? Porque muchas veces desde la sociedad se percibe que no hay ese interés en cuanto al diseño de políticas criminales desde el Estado. Y evidentemente nosotros como Fundación hemos visto que desde un tiempo para acá se han comenzado a diseñar una serie de herramientas que valdría la pena que nosotros la podamos comentar en este programa. Así que paso a darle la palabra inmediatamente. ¿Cómo no? Muchas gracias, Sergio Tulio. Fíjate, hablar de política criminal habría que empezar desde sus inicios. Se inicia de la misma creación de la ley, se inicia de la misma creación de instituciones para que trabajen la persecución del crimen, sobre todo el crimen organizado y la prevención del delito. El gobierno ha lanzado campañas y programas interesantes para prevenir el delito, como es la campaña de seguridad democrática, los programas de barrio seguro y otros programas más. No obstante, en las cosas que nosotros en los últimos meses hemos hecho mayor hincapié es en el tema del crimen organizado. Porque es el delito, es la actividad criminal que más perjuicio le está causando a la sociedad. Más perjuicio porque lamentablemente hay que admitir, ha logrado permear sectores importantes de nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Entonces, viendo la Procuraduría esa realidad, hace 4 meses, creó esta dirección para perseguir delitos complejos, narcotráfico y otros delitos graves, para caerle adelante, salirle adelante al paso al delincuente, para hacer lo que hacen otros países, es decir, tratar de introducirse en estas redes criminales, tratar de sacar de una investigación el mayor provecho, llegar a las cabezas, que es el objetivo de toda investigación criminal en este tipo de modalidad. Ahora, cuando tú hablas de política criminal y hablas de crimen organizado, evidentemente que ahí se da una relación entre instituciones del Estado. Por ejemplo, vemos que la política criminal, una parte la dirige la Procuraduría General de la República, sobre todo aquella que tiene que ver con la persecución, y otra, si se quiere, el Ministerio Público conjuntamente con el Secretario de Interior, que es lo que tiene que ver con la parte preventiva de la política criminal. ¿Qué se está haciendo en estas dos vertientes? Porque muchas veces nos concentramos en la persecución. Sin embargo, es la percepción de la ciudadanía. Ha faltado como esa visión como para construir políticas preventivas que puedan contribuir a bajar los índices de criminalidad, sobre todo la del crimen organizado. En términos de política preventiva, realmente para mí el mayor escollo lo hemos tenido en la reforma policial. Es así, ¿verdad? Es así, no hay forma de hacer una efectiva labor preventiva si usted no hace una reforma profunda a la institución que tiene que prevenir el delito. Claro. Y esa reforma tiene que ser integral. Nosotros entendemos que la policía hay que mejorarle los salarios, que sería una de las cosas fundamentales, pero hay que hacer una transformación institucional. Con esa estructura actual usted puede duplicar, triplicar el salario y no necesariamente va a mejorar los niveles de la prevención del delito. Entonces hay que trabajar sobre ese sentido. En materia de las investigaciones en sí, ahí se ha avanzado más. Se ha avanzado más porque el Ministerio Público es donde tiene su mayor fuerza en el tema de la investigación y es donde el Estado tiene su pilar dentro del sistema de la
del delito penal, de la persecución de las infracciones. La Procuraduría, por ejemplo, ha creado instituciones para perseguir unidades especializadas. El tema de la unidad, por ejemplo, de lavado de activos, que depende de esta dirección. La misma dirección que nosotros estamos presidiendo en este momento. Son unidades especializadas para trabajar, pero no nos hemos quedado solamente allí, sino que nosotros estamos diseñando programas para que cada fiscalía tenga por lo menos 2 fiscales. En cada provincia habrán 2 fiscales que van a conocer de estos delitos complejos. Crimen organizado, narcotráfico, trata de seres humanos, lavado de activos. Que estas unidades, cuando tengan que trabajar en una de estas provincias, estos fiscales, solamente hay que llamarlo y que sepa hacer una buena redacción para pedirle a un juez, por ejemplo, la complejidad de un caso. Que el fiscal pueda defender una declaratoria de un caso complejo en todo el sentido de la palabra. Que este fiscal de esta provincia, con la dirección nuestra o con la dirección de la unidad de lavado, cuando corresponda, pueda perfectamente llegar a un acuerdo con un imputado, como lo establece el código, que tenga menor participación en un delito y así lograr desarticular lo que todo el mundo desea, que es la red criminal y sobre todo llegar hasta la cabeza del crimen organizado. Ahora, no cabe duda que el jefe de la investigación es el Ministerio Público, de conformidad con lo que establecen las normas. Y en los casos en que se presentan situaciones en donde los casos tenga que intervenir la Policía Nacional, muchas veces la percepción que se tiene es que tú tienes a una policía que muchas veces no quiere que la controlen, pero también hay miembros del Ministerio Público que no la quieren controlar. Es decir, como si el Ministerio Público se haya policializado. ¿Cómo anda esa relación entre fiscales y policía? Vimos en esta semana una entrevista que dio el jefe de la policía conjuntamente con el fiscal Alejandro Moscoso, y evidentemente da la impresión de que hay una armonía. Pero en la parte operativa hay casos que reflejan todo lo contrario. ¿Es así? No, eso ha variado mucho. Realmente llegó un proceso. Porque eso es importante, magistrado. Llegó un momento de que realmente los fiscales estaban siendo casi policías. Así es. Porque cuando iniciamos este proceso del Ministerio Público tomar la rienda de la investigación, los fiscales fueron a la policía, estaban en los cuarteles, estaban en el Palacio de la Policía, pero hace unos años ha ido cambiando el tema. Por ejemplo, la Fiscalía del Distrito, los fiscales que investigan, están en un edificio que está al lado del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Y aunque son los que están dirigiendo la investigación, pero no están en la policía, no están dentro de ese día a día de esa policía que realmente la gente lo señala como si fueran casi policía. E igual en Santiago, es decir, los fiscales cada día están un poco más separados, pero a su vez están tratando de lograr armonizar los procesos de investigación. Y los policías, en materia de persecución, realmente hay muchos policías que entienden la dinámica, que entienden que un caso no es el arresto, que un caso es mucho más que un arresto, que un allanamiento, que lograr un caso que se pueda llevar ante un juez, donde se le pueda presentar las evidencias que fueron recolectadas como establece la ley, donde el fiscal le pida algún tipo de prueba, algún tipo de diligencia al policía, que él entiende que el objetivo final de ese fiscal es la sentencia condenatoria. Ya hay muchos policías que sienten orgullo de decir, bueno, yo trabajé en una investigación y logré la sentencia conjuntamente con el fiscal. Es decir, se está tratando de armonizar un poco la parte de la investigación con la policía, porque ahí tenemos muchos problemas. Los fiscales realmente, usted veía a veces que andaban con sus armas por fuera, en los allanamientos tenían un protagonismo exagerado, pero eso ha ido cambiando en los últimos tiempos cuando se han establecido realmente los roles de cada uno en la actuación para la persecución. Ya, ahora, yo quiero volver de nuevo a la división de asuntos complejos. ¿Cuál es la jurisdicción de esta jurisdicción? ¿Es nacional o ustedes han comenzado esa nueva unidad con planes pilotos en determinadas áreas? ¿De qué es de lo que se trata? Es una dirección que tiene jurisdicción nacional. Ya. Nosotros vamos a coordinar todas las acciones que tengan que ver con crimen organizado y narcotráfico a nivel nacional desde esta dirección. Te voy a repetir lo que te digo ahorita. Lo que pasa, estamos utilizando como estrategia utilizar fiscales de las distintas fiscalías donde se haya cometido el delito, o se esté cometiendo o se vaya a cometer el delito. Tenemos 3 fiscales que van a trabajar con nosotros. Actualmente hay un magistrado
que era de la Fiscalía del Distrito, está con nosotros el magistrado Francisco Polanco, que ha trabajado en muchos casos importantes en el país, y desde allí nosotros vamos a monitorear todos los casos de importancia de narcotráfico desde la Procuraduría General y esta dirección. ¿Por qué vamos a monitorear? Porque se daba el caso que en ocasiones usted se enteraba que había un narcotraficante que estaba en libertad cuando lo ve en el periódico. Bueno, mataron a un narcotraficante que salió de Najayo y la Procuraduría se enteró cuando lo mataron ahí en la Lincoln, saliendo de un restaurante o de un bar. Y nos dijeron, pero ¿cómo es que salió? Y ahí es que nos informa la Fiscalía, ya eso no va a suceder. Qué bien. La Fiscalía, la Procuraduría va a tener control de todos los casos importantes que estén sucediendo en los tribunales. Vamos a orientarlo, a acompañarlo. Y cuando uno vea que el fiscal no es competente, no es lo suficientemente competente para llevar ese caso, lo vamos a tomar nosotros. Porque por eso vamos a tener allí 3 fiscales que van a estar en tiempo completo trabajando para orientar, coordinar, pero también para llevar los expedientes si es necesario cuando no veamos una competencia suficiente. Ahora, esa división de asuntos complejos, evidentemente de que tiene un trabajo por delante que yo diría que es monumental, y yo me imagino los retos que ustedes han tenido que trazarse como para que la misma sea efectiva. Le hago este introito, magistrado, porque cuando se habla de crimen organizado, muchas veces ese es un crimen que no se limita única y exclusivamente a la sociedad, sino es o son los crímenes en donde el Estado conjuntamente con la sociedad se involucran a hacer una serie de barbaridades. ¿Cómo ustedes van a enfrentar todo esto? Porque la verdad es que cuando tú te pones a analizar cuál es el radio de acción del crimen organizado, hasta tal punto que muchas veces hasta tú tienes gente tuya metida en eso, ¿cómo van a funcionar los mecanismos de inteligencia? Porque no deja de ser un reto, Así es un gran reto. Tenemos la ventaja que el magistrado procurador general, doctor Radamés Jiménez Peña, que fue que tuvo la idea de crear esta dirección, cuando él se veía en la imposibilidad muchas veces de dar respuesta inmediata a situaciones que sucedían en cualquier punto del país, de crímenes horrendos, narcotráfico, algún hecho de crimen organizado. Tenemos el apoyo de él, pero además nosotros vamos a generar nuestra propia inteligencia. Eso es fundamental. La Procuraduría está creando mecanismos para nosotros trabajar inteligencia desde la Procuraduría. Eso es fundamental. Que le vamos a dar soporte a todos los fiscales y al soporte a esta dirección, a la Dirección de Prevención de la Corrupción, a la Dirección a la Unidad de Lavado de Activos y a la propia dirección que nosotros dirigimos. Para no depender tanto de los organismos del Estado que tienen mecanismos de investigación y de control que nosotros no lo tenemos. Ya el procurador ha dado instrucciones para nosotros adquirir los equipos y todos los instrumentos de inteligencia sean necesarios para hacer nuestro trabajo. Y las instrucciones que tenemos de parte del procurador es que no hay investigación que se pare bajo ninguna circunstancia con ningún nombre que nos llegue a nosotros a las manos. Es desmantelar, no importa que haya vinculado militares, civiles y algún estamento político, no importa. Es decir, que es el procurador que tiene todo el interés en que esta dirección realmente funcione a cabalidad y que recabe toda la inteligencia necesaria desde nosotros mismos. Por eso tenemos investigadores, por eso tenemos fiscales suficientes, porque no solo tenemos los 3 fiscales que estarán con nosotros, ya hay 2 integrados, pero también tenemos los fiscales que operan en la unidad de lavado de activos, que ahí tenemos 4 fiscales. Ya. Es decir, que todo este conjunto de fiscales, esta unidad especializada, vamos a hacer el trabajo a nivel nacional, con la inteligencia nosotros mismos vamos a recabar. Qué bien, porque la verdad es que la sociedad reclama eso. Reclama que su representante ante el sistema de justicia, porque eso es lo que es el Ministerio Público, el representante de la sociedad. Quiera Dios que en esta ocasión asuma ese reto, que es un reclamo de todos los dominicanos. Ahora, usted ha venido trabajando, yo a usted lo conozco desde que usted entró a la Procuraduría. Así es. Porque usted y yo fuimos compañeros de trabajo. Lamentablemente por poco tiempo, pero sí. Sí, así es. Pero bueno, lo importante es que usted ha seguido ahí, eso es lo importante, y más importante es que usted es de los procuradores generales de adjuntos de carrera también, es decir que lo vamos a seguir viendo ahí por muchos años, sea quien sea el presidente, sea el partido de gobierno, ya eso como que comienza en este país a desaparecer. Pero usted viene manejando desde hace unos 5 años
lo que tiene que ver la trata y tráfico de personas, que es crimen organizado también. Así es. Y que no dejaba de ser una novedad, recuerdo yo cuando usted entró a la Procuraduría General de la República, porque la base legal de ese crimen organizado era sumamente reciente para entonces, era una ley, la ley 137, y era del año 2003. Así es. ¿Qué ha venido pasando en ese sentido? Porque yo recuerdo que para la época la República Dominicana era una fuente de escándalos permanente, y aun cuando se siguen dando situaciones en ese sentido, como que esos niveles de tolerancia que operaban desde el Estado, evidentemente que no es que hayan desaparecido porque es un crimen organizado, pero sí como que la cosa se ha disminuido. ¿Es así? Así es. ¿De qué es de lo que se trata? Se ha disminuido bastante, porque las instituciones del Estado se han puesto a tono con los tiempos. En la dirección, ¿y andan coordinadas todas? Sí, estamos coordinadas. Por ejemplo, la Dirección General de Migración, para ponerle un tema, es una institución que tradicionalmente era de escándalo en escándalo que vivía. Pues ya hace unos 4 o 5 años usted no ve ningún escándalo en la Dirección de Migración, porque los controles que se toman allí, las orientaciones a los inspectores, que saben que se está investigando. De hecho, nosotros tuvimos bajo nuestra investigación un subdirector de migración que dio una orden extraña, y le presentamos medida de coerción. Desgraciadamente, o para suerte para él, no se logró que el juez lo enviara a juicio de fondo. Pero ellos saben que hay señales que se han dado claras de que el Ministerio Público, no importa el estamento de la institución, puede llegar allí, puede investigar, puede arrestar, puede ordenar una investigación de quien sea. Igual otro estamento como la Dirección del Pasaporte, pero además las labores de sanción, porque la mejor prevención es la sanción. Claro. Cuando la sociedad sabe, el delincuente y la misma persona, de que hay una institución que investiga, que sanciona. Yo tengo la satisfacción de decir que yo he estado investigando casos que van personas a pedir favores a los políticos, y cuando dicen, ¿dónde está el caso? No, lo tiene el magistrado suelto en la Procuraduría. Bueno, dejen eso ahí, señores, dejen lo que trabajen, porque no quiero meterme ahí. Si hay como algunos stop que se han puesto para que la gente sepa que allí no puede ir con una tarjetica, que allí el que trató de sacar a una persona irregularmente hacia Estados Unidos, hacia Europa, sabe que tiene sus consecuencias, que puede llegar a un tribunal, que puede llegar a la vergüenza de una sentencia condenatoria por ser traficante de seres humanos. Recientemente enviaron a juicio de fondo a un piloto que se dedicaba a traficar con personas hacia Puerto Rico. Pues nosotros, con un novedoso sistema de investigaciones que nos da herramientas del código, que no son utilizadas porque están ahí, logramos que un testigo desde Miami, que transportó este piloto, testimoniara mediante una videoconferencia. El juez lo aceptó. Se hizo una videoconferencia, el testigo allá y nosotros aquí, con el juez, el imputado y sus abogados. Pues esa videoconferencia fue acreditada, y recientemente un juez de la instrucción en la audiencia preliminar la cogió y le envió a juicio de fondo como una prueba fehaciente. Es decir, las cosas han ido cambiando, las señales son contundentes. Hace pocos días estaba en mi oficina un ex mayor de la policía, fue condenado a 4 años, siendo policía se dedicaba a traficar con personas. Se inició una investigación, fue arrestado, enviado a los tribunales, sancionado, condenado. Son señales. La señal es que el que comete el delito puede ir a la cárcel. Y eso es lo que ha cambiado un poco la percepción. Y además las labores que han hecho algunas instituciones de la sociedad civil, que han contribuido en las comunidades a llevar el mensaje de que traficar con seres humanos no es una actividad lícita. Porque anteriormente no solo las entidades que se encargaban de perseguir, sino la sociedad misma veía como que el que se iba de viaje, como el que le preparaba un viaje, era como un favor que le estaban haciendo. Y no se daban cuenta que era un delito que estaba cometiendo, poniendo en riesgo la seguridad misma en ocasiones del Estado, y poniendo en riesgo también la vida de las personas. Entonces todo eso ha ido cambiando y ha traído como consecuencia favorable de que la percepción de los viajes ilegales se ha reducido, incluso los perfiles de la gente que viaja son diferentes ahora. Qué bien. Las personas estafadas, en las últimas estafas de intento de traficar con personas, por ejemplo, hacia España, si se miran los perfiles en los periódicos, la foto de las personas, ya no eran las personas de antes, que era un grupo de mujeres para ser tratado, traficado, explotar en la prostitución en España, o que es de Europa, no. Es diferente, gente que va al trabajo y puede ser engañada, porque la gente ya sabe
de que hay un delito. De hecho, hay una línea permanente que tiene la Procuraduría para que las personas puedan hacer denuncias de este tipo de delitos, y llegan denuncias, iniciamos investigaciones. ¿Sí? La sanción es la clave para la prevención. Ahora, ¿cuáles son las instituciones que deben de intervenir cuando se presentan casos relacionados con la trata y tráfico de personas? O sea, ¿qué instituciones del Estado están trabajando, bajo la coordinación de la Procuraduría General de la República? ¿Cuáles son esas instituciones? La del Estado trabaja con nosotros en coordinación la Dirección General de Migración. ¿Y la Secretaría de la Mujer? ¿Está trabajando? Igual, trabaja. Tiene unos programas desde el principio que trabajan sobre todo con mujeres retornadas y en labores de prevención. La Secretaría siempre ha sido, de hecho la Secretaría tiene el CIPRON, que es un organismo interinstitucional que trabaja para prevenir todo lo que es el tráfico y el abuso de la mujer emigrante. Pero ni hablar de la sociedad civil, que han sido los promotores realmente de esta ley. Bueno, esta institución, a la cual usted es su director, ¿verdad?, ejecutivo, ha sido una institución que la ley, no hay otra institución del Estado que haya impreso más leyes que la FIMO. No, tenemos un programa que va dirigido a crear la cultura, como usted muy bien señala, y de empoderar a la ciudadanía de cuáles son los riesgos y la magnitud de este crimen organizado. Correcto. Nosotros mismos en ocasiones tenemos que, a veces se nos agotan las leyes y mandamos una cartica a la FIMO, necesitábamos leyes para talleres de prevención en la fiscalía o en algunas comunidades, y la FIMO gustosamente siempre tiene ejemplares porque vive imprimiendo la ley, porque esta ley en principio, como bien usted nos decía, una ley reciente, una ley apenas del 2003, que se hizo un tanto a la carrera con algunas imperfecciones y que a veces ni los jueces la conocían. Es más, hay lugares del país donde nosotros hemos tenido en ocasiones que hasta que mandar la ley al juez, porque no la conocían. Ya eso ha pasado, ya realmente la mayoría vamos a decir, todos los jueces y los fiscales ya tienen conocimiento, pero no hemos encargado de eso. Ya. Bueno, la misma FIMO, recientemente estamos dando un segundo programa de capacitación con fiscales para manejar el tema de tráfico y trata de personas y el tema también de crimen organizado. Es decir, ninguna fiscalía no tendrá fiscales que puedan manejar el tema. Cada fiscal tendrá por lo menos un fiscal. Que es de lo que se trata. Que maneje el tema de trata de personas. Que es muy complejo ese tema, ¿eh? Muy complejo. Y delicado, sobre todo. Es bien complejo porque es un crimen transnacional. Sí, es un crimen que regularmente, cuando una persona es explotada, va a un país de destino, donde usted no tiene mucho contacto, donde alguien le está esperando allá. La red criminal tiene a alguien allá que le espera, que le quite el pasaporte, que la lleve a un lugar, que la mueve de un lugar a otro. Entonces, por eso es que se pierde un poco el rastro de esas personas, porque las redes son internacionales, son transnacionales, y es un delito bien complejo. Y sobre todo, que en ocasiones las familias son los que llevan a algunas de estas personas a caer en estas redes. Y tienen temor de denunciar, tienen vergüenza de denunciar, porque se sienten como corresponsables de lo que ha pasado a uno de sus familiares. Ya. Ahora, usted hablaba de que es un delito o un crimen transnacional. Desde el punto de vista de la cooperación internacional, sabemos que en estos tiempos hay una cooperación internacional más activa. Yo diría que en todos los modelos de cómo se imparte justicia en el mundo. Y se me ocurre hacerle la pregunta, porque hay un principio del derecho internacional que es la reciprocidad. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo usted ha visto que ha venido evolucionando? ¿Si ha sido favorablemente? ¿O si hay ciertos recelos? Hay que entender que sí, el Estado dominicano muchas veces se involucra en ese tipo de delitos, también al Estado a quien se le solicita ciertas informaciones. ¿Cómo se maneja eso? Porque es complicado el asunto. Sí, es bien complicado, pero nosotros hemos tenido la dicha que aquí hay instituciones, el Estado dominicano, aquí hay una institución acreditada, que es un órgano de asesoría de Naciones Unidas, que es la Organización Internacional para las Migraciones. A la OIM. La OIM, OIM. La OIM es una institución que tiene sede en casi todos los países del mundo y es como un enlace para nosotros. Recientemente hay casos en los tribunales, por ejemplo, donde las víctimas son colombianas. Pues quien se ha encargado de ayudarnos a trasladar las víctimas desde su país de origen hacia nuestro país ha sido la OIM. Pero además, en el término de trabajar con los estados, independientemente de esta institución,
tenemos buenas relaciones con otros países que han cooperado. Por ejemplo, Argentina, que Argentina era un país de destino de muchas mujeres dominicanas. Hemos tenido contacto con la Dirección de Migración de allá, con la policía, con unidades especializadas que tienen ellos para combatir la trata de personas. Recientemente estuvimos en Argentina, en Buenos Aires, con el procurador y se logró buenos contactos para que sea fluida la información con rapidez sobre situaciones que a nosotros nos interesen dentro de Argentina para investigaciones, sin utilizar incluso los canales diplomáticos, porque una de las cosas que ha favorecido el mundo de hoy es que la mayoría de los países, las instituciones, cooperan, hacen una cooperación inicial previo al trámite burocrático normal diplomático. Pero eso es correcto, ¿eh? Es correcto y muy beneficioso. Eso agiliza. Eso agiliza, muy beneficioso. De hecho, nosotros somos parte de una red de cooperación que se llama Iberred, que es una red de cooperación para materia penal y civil de Iberoamérica, donde somos punto de contacto, de que cualquier punto de contacto de los países iberoamericanos nos contacta a nosotros para una gestión que quiera hacer aquí, se le hace su gestión, se le envía, a veces quieren los procedimientos que utilizamos antes de ellos hacer el trámite burocrático normal, y en ocasiones esto les resuelve muchos problemas a los estados, y a nosotros nos ha resuelto muchos problemas. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántos casos se le someten al sistema de justicia promedio, al año, en materia de trata y tráfico? En materia de trata y tráfico, casos promedio al año pueden haber 1.000, 2.000 casos. Pero son muchos. Son muchos. Porque tú estás hablando de estructuras. Sí, pero la mayoría de los casos son de tráfico humano. Ah, ya entiendo. Es tráfico humano la gran mayoría de casos. ¿Cuáles son las diversas modalidades de la trata y tráfico? Tú estás hablando del tráfico humano. Sí. ¿Qué otro tipo de crimen que esté bajo la clasificación de trata y tráfico hay? Está la explotación sexual comercial, que se considera una trata de personas. Que es muy común. Que es muy común. Está el mismo tema del tráfico de migrantes, el tráfico humano, y la mayor modalidad que existe aquí en este país es el tema lamentablemente, de las yolas hacia Puerto Rico. Claro. Que en principio eran personas que reclutaban unas cuantas gente en sus comunidades, hacían sus yolas. Ya esto realmente tiene características de crimen organizado. Ya. Porque el dinero que se utiliza para esto no sale de las comunidades. Es un dinero que en ocasiones, por ejemplo, con el tema de los cubanos, que vienen de Miami, reclutan en Cuba, vienen aquí que tienen un contacto y de aquí lo llevan a Puerto Rico, hay otro contacto. Es decir, son redes que se manejan a nivel multiestado y muy complejo. Y el tema mismo de la trata de personas, que la modalidad que más se da aquí es el tema de explotación laboral, que son los que hay en algunos casos en los tribunales, y el tema de la explotación sexual. Ya. ¿Y qué porcentaje tienen ganancias de causa? En tema de trata no hay tanta ganancia de causa. No, es muy difícil. Es difícil, porque regularmente las víctimas no sienten la suficiente seguridad para declarar. Ya entiendo. Y te voy a dar un ejemplo simple. Sí, porque son estructuras mafiosas. Son estructuras mafiosas. Nosotros arrestamos a un ciudadano ecuatoriano que estaba explotando a unas mujeres de Ecuador, de una ciudad que se llama Otavalo. Son indígenas. Descubrimos una de ellas se escapó de la casa de este señor. Fue a migración registra el caso, nos lo envía a nosotros. Se inicia la investigación y cuando presentamos la medida de coerción hasta ahí estuvo todo bien. Pero cuando quisimos acreditarla a ellas como testigo, bueno, no quisieron testificar. Lo que querían era irse para su país. Querían recuperar el dinero que este señor había dado de pagar y irse para su país puro y simple. ¿Qué fue lo que terminó pasando? Y terminó pasando y nosotros nos quedamos